Yo todavía estaba en uniforme cuando mi padre me dijo que mi pierna no valía $5,000. El médico acababa de pronunciar la palabra discapacidad, no como una amenaza, sino como un hecho si la cirugía no se realizaba pronto. Tenía el teléfono pegado a la oreja, la bota medio desatada y la rodilla tan hinchada que la tela tiraba. Al otro lado de la línea, mi madre suspiró. Mi hermana se rió y mi padre dijo con calma, casi con amabilidad: «Cariño, acabamos de comprar un barco. No es un buen momento». Ese fue el momento en que algo dentro de mí se quedó en silencio. Estaba destinado a 2 horas de casa cuando ocurrió durante un ejercicio de entrenamiento de rutina que se suponía que sería aburrido. Lo habíamos hecho docenas de veces antes, con movimiento bajo carga y ritmo controlado. Nada drástico. Lo primero que recuerdo es el sonido, un estallido agudo y húmedo que no pertenecía a un cuerpo humano. Luego el calor. Luego el suelo subiendo demasiado rápido. El dolor en el ejército no es nuevo. Se aprende pronto a distinguir la incomodidad del peligro. Esto era diferente. Era el tipo de dolor que te quita el aliento y lo reemplaza con ruido blanco. Intenté ponerme de pie. Mi pierna se dobló como si ya no fuera mía. El médico se arrodilló a mi lado, con los dedos ya presionando y los ojos entrecerrados. «No te muevas», dijo. No con suavidad. «¿En serio?» En la clínica, las luces fluorescentes zumbaban en lo alto mientras yo yacía en una cama estrecha. Mi uniforme se cortaba a la altura de la rodilla. Mi pierna se hinchaba a cada minuto, la piel, tirante y brillante, adquiría colores que no tenía palabras para describir. Morado, amarillo, algo más oscuro debajo. El asistente del médico no quiso ocultarlo. «Tienes un daño importante en los ligamentos. Posiblemente más», dijo, tocando la pantalla donde brillaba mi resonancia magnética. «Necesitarás cirugía pronto». «¿Qué tan pronto?», pregunté. Hizo una pausa. Esa pausa me lo dijo todo. «Esta semana», dijo. «Si esperas, te enfrentarás a una discapacidad a largo plazo, con cojera, movilidad limitada y tal vez permanente». Asentí como si me acabara de decir el tiempo. El problema no fue la cirugía. El problema fue la aprobación. Cualquiera que haya prestado servicio conoce el juego de espera, formularios, revisiones, autorizaciones. La firma de otra persona interponiéndose entre usted y su propio cuerpo. El sistema médico militar no pudo aprobar el procedimiento hasta dentro de varias semanas. Semanas que no tuve. La asistente bajó la voz. «Si puedes hacer esto fuera de la base, debes hacerlo», dijo con cuidado. «¿Cuánto?», pregunté. Escribió el número en un trozo de papel y lo deslizó por la bandeja. Ese fue solo el costo inicial, el pago inicial para poder volver a caminar normalmente. Esa noche, me senté en el borde de mi litera, con la pierna envuelta en una gasa gruesa y la bota en el suelo como un caparazón abandonado. A mi alrededor, en los barracones, se oían risas, alguien gritaba mientras jugaba a un videojuego. La vida continuaba. Me quedé mirando mi teléfono durante un largo rato antes de llamar a casa. Mi padre contestó al tercer timbre. «Hola», chico, dijo alegre y distraído. Se oía algo metálico de fondo. ¿Herramientas, o quizá la televisión? «Papá», dije. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. «Me last time». «¿Es malo?». Me escuchó mientras le explicaba. Lo mantuve clínico, lesión, cirugía, plazos, costo. Le dije que se lo devolvería. Le dije que solo necesitaba ayuda ahora. Hubo un silencio. Luego un sonido familiar, la exhalación que siempre hacía antes de decir no. «Acabamos de comprar el barco», dijo. «Ya sabes que el momento es terrible». «Ser los ojos». «Es mi pierna», dije. «Si no lo hago, puede que no vuelva a caminar bien». «Bueno», respondió, «eres joven. Te adaptarás». Mi madre cogió la extensión. Siempre lo hacía cuando las cosas se ponían incómodas. «Cariño», dijo en voz baja. «Quizás esto te sirva de lección. Tú elegiste esta carrera. Tú elegiste los riesgos. Cojear enseña responsabilidad», añadió, como si estuviera hablando de una multa de aparcamiento. Entonces la voz de mi hermana interrumpió alegre y divertida. «Tranquilo», dijo ella. «Siempre lo resuelves todo. Eres el duro, ¿recuerdas?». Ella se rió. De verdad se rió. Miré mi pierna y la sangre que empapaba la gasa tiñendo el blanco limpio y transformándolo en algo feo y real. Pensé en las palabras del médico. «Permanente». «Lo entiendo», dije. Y lo entendí perfectamente. No lloré. No discutí. Colgué el teléfono y me quedé allí sentado, entre el ruido del cuartel, sintiendo que algo dentro de mí se acomodaba. Frío, claro.
2 días después, estaba de nuevo en mi pequeño apartamento fuera de la base, moviéndome con muletas a cada paso, un recordatorio de lo que estaba en juego. Los analgésicos aliviaron el dolor, pero no el miedo. Repasé números una y otra vez en mi cabeza: tarjetas de crédito, préstamos de día de pago, cualquier cosa que pudiera comprarme tiempo. Se escuchó un golpe en la puerta. Lo abrí y encontré a mi hermano parado allí, con la chaqueta manchada de grasa y círculos oscuros bajo los ojos. Trabajaba en un taller mecánico en las afueras de la ciudad. 60 horas a la semana, salario mínimo y manos con cicatrices permanentes. Miró mi pierna y maldijo en voz baja. «No te ayudaron», dijo. «Ni una pregunta». Negu con la cabeza. Sin decir otra palabra, metió la mano en el bolsillo y sacó un grueso fajo de billetes, de 10 y de 20, arrugados y gastados. Él los presionó en mi mano. 800, dijo. Vendí todas mis herramientas. Lo miré fijamente. «¿Necesitas esos?», dije. «Necesito que camines», respondió. «Ya me encargaré del resto». Mis padres tenían bienes, ahorros, capital, un barco al que bautizaron con el nombre de un lugar de vacaciones al que solo habían ido una vez. Mi hermano no tenía nada y me dio todo. Acepté el dinero, no porque fuera suficiente. Ni siquiera estaba cerca. Lo tomé porque necesitaba recordar este momento. Necesitaba recordar quién apareció cuando sangraba. Al salir me apretó el hombro. «Estarás bien», dijo. «Siempre lo estás». Él no sabía qué vendría después. Pero yo sí. No dormí esa noche. No por el dolor, aunque latían oleadas lentas y pausadas, sino porque mi mente no dejaba de revivir viejas escenas que me había costado olvidar. Momentos que me dije que no importaban. Pruebas que había enterrado bajo la disciplina y el deber. Cuando creces en una familia como la mía, aprendes pronto a etiquetarte. Mi hermana fue la inversión. Mis padres lo dijeron abiertamente, sin vergüenza. Ella tenía potencial. Necesitaba apoyo. Cada paso en falso fue visto como un revés temporal en el camino hacia algo grande. Yo era el confiable, el que no preguntó, el que lo descubrió. Cuando mi hermana abandonó su primer negocio, una boutique en línea que gastó $15,000 en 6 meses, mi padre firmó un cheque sin pestañear. Sin preguntas, sin contratos, sin sermones. Mi madre lo llamó y la ayudó a encontrar su equilibrio. Cuando el segundo proyecto fracasó, un estudio de bienestar con más espejos que clientes, mis padres refinanciaron parte de la casa para mantenerla a flote. «Hay que gastar dinero para ganar dinero», dijo mi padre orgullosamente, como si estuviera citando las escrituras. Recuerdo estar sentado a la mesa de la cocina durante una de esas conversaciones, comiendo cereal tranquilamente después de un turno de 12 horas en mi primer trabajo civil antes de alistarme. No dije nada. Solo Meyer. Cuando tenía 22 años, se estropeó la transmisión de mi coche. Necesitaba $2,000 para arreglarlo y poder viajar diariamente. Le pedí a mis padres un préstamo, no un regalo, un préstamo. Acordaron las condiciones. Mi padre imprimió un contrato desde su oficina. Interés incluido, 5%. Mi madre insistió en que lo notarizáramos. «Es importante ser formal», dijo. «Forja el carácter». Durante 6 meses, comí comida enlatada y caminé kilómetros para ahorrar gasolina. Les pagué antes de tiempo, creyendo, honestamente, creyendo que la responsabilidad me haría ganar respeto. No lo hizo. Simplemente marcó el estándar de cuánto podía esperar que soportara sin quejarme. Ahora, sentado en mi apartamento con mi pierna elevada sobre almohadas desiguales, ese patrón finalmente tuvo sentido. No se trataba de dinero. Nunca lo había sido. Tenían dinero, pero no lo tenían para mí. A la mañana siguiente, llamé nuevamente al hospital militar. La respuesta no había cambiado. La aprobación seguía pendiente. Los plazos aún estaban en revisión. No tenía tiempo. Me quedé mirando mi teléfono y la lista de contactos con números que nunca quise usar. Prestamistas de día de pago, préstamos personales con altos intereses, el tipo de lugares que sonríen demasiado y hablan demasiado suavemente. Fui de todos modos. La oficina olía a café barato y desesperado. El hombre frente a mí hablaba con frases tranquilas y ensayadas, mientras su computadora calculaba cuánto de mi futuro estaba intercambiando por mi presente. La tasa de interés era obscena y el plan de pagos cruel. «¿Entiendes los términos?», preguntó. «Sí», dije y firmé. La cirugía fue programada para 2 días después. La mañana del procedimiento, me acosté en una camilla, mirando las baldosas del techo, contando las grietas como si pudieran decirme algo importante. Una enfermera me ajustó la vía intravenosa. El anestesiólogo me pidió que contara hacia atrás.
Mientras el mundo se desvanecía, pensé en la voz de mi padre. Acabamos de comprar un barco. Cuando me desperté, mi pierna estaba envuelta en capas de vendas y metal. El dolor era agudo pero limpio, como si algo finalmente se hubiera arreglado. El cirujano vino más tarde y confirmó lo que ya sentía. Lo conseguimos a tiempo, dijo. Te recuperarás completamente si sigues la rehabilitación. El alivio me invadió tan rápido que casi me dolió. Sin embargo, la recuperación no llegó con misericordia financiera. El primer pago del préstamo vencía en 3 días. Revisé mi cuenta bancaria. 47 pesos y algo más. Mi sueldo no llegaría hasta una semana después. Comencé a hacer cálculos matemáticos que no cuadraban, moviendo números como si pudieran cooperar mágicamente. Considera vender plasma. Consideré vender muebles. Consideré cosas de las que no estoy orgulloso. Y entonces me acordé de algo pequeño y estúpido. El recibo que tenía en el bolsillo de la chaqueta de la gasolinera cerca de la farmacia. Compré una botella de agua, algunas galletas y un billete de lotería. Una compra refleja, una broma que me hice mientras esperaba los analgésicos. Lo saqué y lo alicé sobre la mesa, abrí la aplicación en mi teléfono, leí los números una vez y luego otra vez. No grité. No me reí. Me quedé allí sentado, escuchando el zumbido del refrigerador y sintiendo que mi corazón latía más lento. No fue un premio gordo. No fue una maravilla, pero fue suficiente. Suficiente para respirar. Suficiente para pensar. Suficiente para dejar de estar desesperado. No se lo dije a nadie. En lugar de eso, llamé a un abogado. No del tipo con cartelera y jingle. Del tipo que trabaja en un edificio de cristal en el centro y cobra por hora porque su tiempo es caro por algo. Cuando llegué a su oficina con muletas, parecía alguien que había tomado un camino equivocado en la vida. Él no hizo ningún comentario. Solo escuchó. Quiero 2 cosas que dije al terminar. Quiero proteger mis bienes y entender las finanzas de mis padres mejor que ellos. Me estudió durante un largo momento. Esa segunda parte, dijo, cambia cuidadosamente las cosas. Lo sé, respondí. Por eso estoy aquí. Al salir de su oficina, mi teléfono vibró. Un mensaje de mi hermano. ¿Cómo está la pierna? Te respondí. Ya estoy listo. Gracias de nuevo. Él respondió con un emoji de pulgar hacia arriba y una broma sobre tomar prestadas mis muletas si se le dislocaba la rodilla. Él no tenía idea de lo que estaba a punto de hacer y yo no estaba lista para decírselo. El papeleo tardó más que el dolor. Eso me sorprendió. Había esperado que la recuperación física fuera la parte difícil, el trabajo lento y agotador de aprender a confiar nuevamente en mi pierna. En cambio, fueron las salas de espera, las firmas, las llamadas que nunca fueron devueltas. El mundo de los formularios y la letra pequeña era más frío que cualquier mesa de operaciones. Los pagos del préstamo comenzaron exactamente cuando dijeron que lo harían. Sin periodo de gracia, sin comprensión, solo retiros automáticos a los que no les importaba si todavía estaba con muletas o durmiendo en mi sofá porque la cama estaba demasiado lejos del baño. Cada mes, la mitad de mis ingresos desaparecía antes de que pudiera tocarlos. Lo apreté todo. Sin servicios de streaming, ni salir a comer fuera. Contaba los comestibles como si fueran munición. Arroz, frijoles, huevos. Aprendí qué días de dolor podía saltarme la medicación y cuáles no. Y me curé lentamente, metódicamente, como te enseña el ejército a hacer todo con un movimiento controlado a la vez. La fisioterapia se convirtió en mi ancla. La habitación siempre olía ligeramente a desinfectante y a alfombras de goma. Mi terapeuta, un hombre mayor, de voz tranquila y manos firmes, nunca me apresuró. No necesitas demostrar nada aquí, me dijo una vez mientras me esforzaba por realizar una serie de ejercicios de equilibrio. Tu cuerpo no es tu enemigo. Quería creerle. Entre sesiones, me reuní con mi abogado. Su oficina tenía vistas a la ciudad, toda de cristal y acero, y una tranquila confianza. Él nunca levantó la voz, nunca prometió demasiado. Él simplemente hizo preguntas precisas y esperó respuestas precisas. 3 días después de mi primera visita, deslizó una carpeta gruesa sobre su escritorio. Esta, dijo, es la historia que se cuentan nuestros padres. Lo abrí. El mito se desmoronó rápidamente. La casa en la que crecí, aquella que a mi madre le gustaba llamar su nido de ahorros, estaba apalancada hasta el límite, refinanciada más veces de las que podía contar, tenía 3 meses de retraso en los pagos y los avisos finales estaban enterrados bajo el correo sin abrir. El barco no está pagado, ni de lejos. Solo el pago inicial estaba en una tarjeta de crédito con una tasa de interés brutal. El resto se financió mediante un préstamo que suponía ingresos futuros que no existían.
La nómina sangrante del negocio de mi hermana se cubría con dinero sacando capital de la casa. Los impuestos eran tan complicados que hicieron que mi abogado apretara la boca. No son ricos, dijo con calma. Están fingiendo. Me quedé mirando los números hasta que se volvieron borrosos. Me negaron $5,000 para salvar mi pierna mientras prendían fuego a decenas de miles para mantener las apariencias. Cruel era una cosa. Esto era otra. ¿Podemos protegerte de esto?, preguntó mi abogado. Protege tus activos para que no quedes expuesto cuando se derrumben. Cerré la carpeta. No, dije. No quiero huir de sus deudas. Él levantó una ceja. Quiero tenerlo. Ese fue el momento en que el plan se hizo realidad. Después de eso nos movimos rápidamente, eficientemente y silenciosamente. Se formó una empresa, se eligió un nombre que no significaba nada y todo al mismo tiempo. Sin conexiones familiares, sin identificadores personales, solo una cáscara limpia. A través de la empresa nos acercamos a las instituciones que tenían la deuda de mis padres. A los bancos no les gustan los préstamos malos. Les encantan los libros limpios, y los cambiarán más rápido de lo que la mayoría cree. Compré su deuda por menos de lo que valía. No por avaricia, sino por claridad. En 48 horas, pasé de ser la hija a la que despidieron a la entidad dueña de su casa, de sus préstamos, de su frágil sensación de estabilidad. Ellos no lo sabían. Esa fue la parte más difícil. Sentarme con el conocimiento de que si entraba a su sala de estar y les decía la verdad, nunca firmarían lo que estaban a punto de firmar. Llorarían, suplicarían, reescribirían la historia. Así que no fui disfrazada de hija. Fui por oportunidad. Un intermediario se puso en contacto en nombre de mi empresa. Mis padres siempre confiaron más en su profesionalismo, su elegancia y su acento británico que en sus propios instintos. Se programó una reunión en un restaurante privado del centro, el tipo de lugar que a mi padre le encantaba porque lo hacía sentir importante. Yo no estaba allí. No necesitaba estar. Más tarde escuché a través de una grabación cómo se desarrollaba la presentación. Cómo mi empresa se especializó en activos en dificultades. Cómo vimos valor en su propiedad. Cómo creímos en estrategias de retención para familias como la de ellos. Un acuerdo de venta y arrendamiento posterior, alivio inmediato, sin ejecución hipotecaria, sin vergüenza pública. Podrían quedarse en la casa, mantener su estilo de vida, incluso recibir una pequeña línea de crédito para estabilizar las operaciones. Mi padre se lamentaba. Lo notaba en su voz. Mi madre hizo preguntas cuidadosas, pero solo sobre óptica, no sobre términos. Mi hermana habló de expansión. El contrato era largo, 50 páginas, denso. Enterrada en su interior había una cláusula tan afilada que bien podría haber sido una espada. Cualquier violación, cualquier pago tardío, cualquier mal uso, terminación inmediata, posesión inmediata, sin demoras judiciales, sin gracia. No lo leyeron. ¿Por qué lo harían? La gente como mis padres nunca cree que las reglas están hechas para ellos. Cuando el bolígrafo raspó el papel, sentí algo asentarse en mi pecho. Ni satisfacción ni alegría. Finalidad. Esa noche me levanté del sofá sin muletas por primera vez. Mi pierna aguantó. Di un paso con cuidado, luego otro. Ya no cojeaba más. Y por primera vez desde la lesión, sonreí, no porque había ganado, sino porque finalmente podía mantenerme en pie por mí mismo. Todavía pensaban que yo era la hija que lo resolvería. No tenían idea de lo que me acababan de dar. No me apresuré a dar el siguiente paso. Esa era la disciplina que el ejército me había inculcado. Muévete con intención, no con impulso. Cuando tienes prisa, haces ruido. Cuando haces ruido, la gente mira. Y si había algo que necesitaba en este momento era silencio. Desde fuera nada cambió. Mis padres les dijeron a sus amigos que habían reestructurado. Usaban palabras como inteligente y estratégico en las cenas. Mi hermana publicó fotos con filtros en línea. Copas de champán, una pulsera nueva que reflejaba la luz, con subtítulos con vagas afirmaciones sobre la alineación y la abundancia. Parecían más ligeros, aliviados, casi satisfechos. No tenían idea de que eran inquilinos. Observé desde la distancia, reconstruyendo mi cuerpo mientras ellos reconstruían sus ilusiones. La fisioterapia progresó desde tablas de equilibrio a bandas de resistencia, desde pasos cautelosos a estocadas controladas. Mi terapeuta asintió en señal de aprobación y luego presionó con más fuerza. «Estás más fuerte que antes», dijo una tarde. «Esa lesión te obligó a corregir cosas que ni siquiera sabías que estaban mal». Entendí lo que quería decir. El dolor, cuando se aborda, no solo sana. Recalibra.
En términos financieros se aplicó el mismo principio. Una vez que asumí la deuda, los números dejaron de asustarme. Se convirtieron en herramientas. Sabía exactamente cuándo debían realizarse los pagos, exactamente cuáles eran los márgenes y exactamente cuán frágil seguía siendo la situación de mis padres debajo de la superficie. La confianza y la fragilidad tienen un sonido. Es silencioso como el cristal bajo presión. La primera señal llegó cuando mi padre llamó semanas después de cerrar el trato. Su tono era casual y ensayado. Oye, dijo, solo para pasar a ver cómo estás. Hace tiempo que no sé nada de ti. Mantuve mi voz neutral. Me he estado recuperando. Bien, bien, dijo rápidamente. Bien, eso está bien. Una pausa, casi como una reflexión posterior. Hemos estado muy ocupados con reuniones, grandes cambios. Me alegro de haber respondido. Esperaba más. Elogios, curiosidad. Cuando no llegó, se aclaró la garganta y finalizó la llamada. Dejé el teléfono y anoté la fecha en mi calendario. La gente como mi padre necesita testigos. Cuando dejas de reflejarle su versión de sí mismos, se inquietan y empiezan a cometer errores. El intermediario, todavía su único punto de contacto con mi empresa, enviaba resúmenes mensuales de cumplimiento. Limpio, educado, aburrido. Estoy seguro de que mis padres los ojeaban. Siempre ojeaban lo importante. Los cargos por pagos atrasados fueron delineados en cláusulas de uso en negrita y explicadas en un lenguaje sencillo. Asintieron, sonrieron y asumieron que se harían excepciones. Se acercaba el Día de Acción de Gracias y con él la actuación anual. Esa fiesta era sagrada en mi familia, no por agradecimiento sino por presentación. La mesa tenía que ser perfecta, la comida excesiva, las historias ensayadas. Era el único día del año en el que mis padres podían demostrarse a sí mismos y a todos los demás que habían tenido éxito. Este año no fue diferente. Mi hermana llegó temprano vestida con algo nuevo y caro, hablando en voz alta sobre inversores y expansión. El vino fluía libremente, botellas compradas con una línea de crédito que no sabían que ya se estaba cortando. Mi padre trinchó el pavó como siempre lo hacía, lento y ceremonialmente, como si el acto en sí confirmara su autoridad. Me miró desde el otro extremo de la mesa, con mi postura recta y mis piernas firmes. «Caminas mejor», dijo. No es una pregunta, es una observación. Sí, respondí. Asintió satisfecho, como si la recuperación hubiera sido inevitable. Como si su negativa nunca hubiera ocurrido. En un momento dado, mi hermana levantó su vaso. Brindemos por trabajar con socios que entiendan nuestro valor, dijo. No como esos bancos que solo se centran en los números. Siguieron risas. Acuerdo, orgullo. Bebí un sorbo de agua y no dije nada. Estaban celebrando con dinero que yo controlaba en una casa de mi propiedad mientras se felicitaban por haber burlado un sistema que nunca se habían molestado en comprender. Fue casi impresionante. 3 semanas después, se produjo la primera violación. No fue dramático. Nunca lo es. Se programó un pago. El sistema envió recordatorios. Los correos electrónicos no fueron leídos. Mi padre intentó procesarlo en línea una noche tarde, asumió que había salido bien y se fue a dormir sintiéndose realizado. No lo había hecho. Cuando se dio cuenta del error a la mañana siguiente, ya era demasiado tarde. A la cláusula no le importaban las intenciones ni las excusas. Se preocupó por las marcas de tiempo. A las 12:01 se dio por finalizado el contrato de arrendamiento. A las 8 se presentaron los avisos. Vi la confirmación aparecer en mi pantalla, limpia e irreversible. Luego programé la reunión. El intermediario lo presentó como una revisión de cumplimiento de rutina. Mis padres llegaron irritados, no preocupados. Llegaron 20 minutos tarde quejándose del tráfico exigiendo café. ¿Dónde está el socio principal?, preguntó mi padre, molesto. No tenemos tiempo para el personal subalterno. Yo ya estaba sentado cuando giré mi silla para mirarlos. Por un segundo no me reconocieron. Entonces la sonrisa de mi hermana se derrumbó. El rostro de mi madre perdió el color. Mi padre se quedó mirando, abriendo y cerrando la boca, buscando una versión de la realidad donde esto tuviera sentido. Hola, dije tranquilamente. Mamá, papá. El silencio nos envolvió, denso y pesado. Yo me encargaré de esto, continué. Soy el dueño. Las palabras cayeron exactamente donde las había apuntado. Mi padre se abalanzó hacia adelante, con una ira ardiente e inmediata. Esto es una broma. No, respondí. Es un contrato. Lo expuse todo diapositiva por diapositiva. La compra de la deuda, el pago omitido, la cláusula que no habían leído. Mi madre empezó a llorar.
No con las lágrimas contenidas que usaba en público, sino con un llanto intenso y lleno de pánico. Nos engañaste, susurró. Negu con la cabeza. Usted firmó. La seguridad se acercó mientras mi padre alzaba la voz y las amenazas se derramaban más rápido de lo que él podía controlarlas. Dijo cosas que no podía retractarse. Mencionó cuentas que no debía tener. Yo escuché. Cuando terminó, coloqué un solo documento sobre la mesa. Informé eso, dije en voz baja. Hace semanas. La habitación quedó en silencio. Afuera, el aire estaba frío y limpio cuando salí. Respiré profundamente con el peso distribuido uniformemente en ambos pies. Saqué mi teléfono y llamé a mi hermano. Empaca tus cosas, le dije. Compré la tienda. Hubo silencio, luego incredulidad, luego risas entre lágrimas. Terminé la llamada y me quedé allí por un momento, sintiendo algo desconocido instalarse en mi pecho. No venganza, resolución. Las consecuencias no se produjeron de golpe. Nunca ocurren. El colapso suele ser silencioso, una serie de pequeños sonidos que la gente ignora hasta que el silencio posterior es imposible de negar. Después de la reunión, mis padres no volvieron a casa. No pudieron. Cuando llegaron, ya se había programado el cambio de cerraduras. El aviso estaba pegado limpiamente en la puerta principal, impreso en papel grueso, en un lenguaje formal e implacable. Sin voces alzadas, sin escena para los vecinos, solo procedimiento. Mi madre llamó primero. Dejé que saltara el buzón de voz. Su mensaje fue largo y fragmentado, lleno de frases a medio terminar. Ella lloró. Luego intentó sonar razonable. Luego lloró otra vez. Dijo palabras como familia y malentendido. ¿Y cómo pudiste? Ella nunca dijo lo siento. La llamada de mi padre llegó después. Sin lágrimas, solo rabia. ¿Crees que eres inteligente? Gruñó. ¿Crees que esto te hace poderoso? Escuché sin interrumpir, tal como me habían entrenado para hacerlo durante los informes. Deja que la gente hable. Siempre revelan más de lo que pretenden. Amenazó con demandas. Amenazó con humillación pública. Amenazó con exponerme a personas que me pondrían en su lugar. Luego, inevitablemente, se jactó. Hay dinero del que no sabes nada, dijo. Cuentas que jamás tocarás. Protegidas en el extranjero. Cerré los ojos y tranquilicé mi respiración. Cuando terminó, hablé por primera vez. Lo sé, dije. Por eso presenté la denuncia. Silencio. La línea se cortó. 2 horas después, mi abogado me envió un mensaje de texto con una sola frase. Los agentes están en el sitio. Me senté lentamente, como lo haces cuando tu cuerpo se da cuenta de que algo importante ha cambiado. No de adrenalina, sino de alivio. Mi hermana intentó un enfoque diferente. Ella apareció en mi apartamento sin avisar, con maquillaje perfecto, ojos delineados en rojo, lo justo para parecer simpática. Ella golpeó como solía hacerlo cuando quería algo suave, rítmico, seguro de que yo lo abriría. No lo hice. Ella habló a través de la puerta. No tenías por qué hacer esto, dijo. Podríamos haber encontrado una solución. Apoyé mi frente contra la madera fría y escuché. Siempre haces lo mismo, continuó. Te pasas de la raya. Lo haces todo tan extremo. Me reí una vez en voz baja. ¿Extremo? Repetí, como rechazar $5,000 por una cirugía. Su voz se agudizó. Eso no es justo. No, estuve de acuerdo. Nunca lo fue. Ella se fue después de un rato. La observé a través de la mirilla de sus tacones, haciendo clic con enojo en el teléfono de pasillo que ya tenía en la mano, llamando a alguien más para que arreglara lo que había roto. Esa tarde salí a caminar. Sin muletas, sin aparato ortopédico, solo mis piernas firmes debajo de mí, moviéndome a través del aire fresco y las hojas que caían. Cada paso parecía deliberado y ganado. Pensé en la chica que había sido, la que firmaba sola con manos temblorosas porque nadie más aparecía. El que se tragó la decepción y la llamó madurez. Pensé en mi hermano. Había llegado a la tienda esa mañana y se encontró con su nombre en la puerta. No como empleado, sino como dueño. La mirada en su rostro cuando le dije que nunca más tendría que vender sus herramientas, ese fue el momento en el que todo sintió que valía la pena. No era necesario, seguía diciendo. Lo sé. Le dije que quería. Aprendí que la familia no era quien te crió. Era quien se negaba a dejarte sangrar solo. En los días siguientes la historia se fue difundiendo fragmentadamente. Los vecinos susurraban. Los amigos hacían preguntas cautelosas. Mis padres intentaron controlar la narrativa, pero las narrativas se derrumbaron ante la evidencia. Se congelaron cuentas. Se abrieron investigaciones. La casa,
Mi casa ahora estaba tranquila, vacía de la vida que mis padres habían cuidado con tanto cuidado. No seni triunfo. Sentí algo más tranquilo, más limpio. No los destruyó. Los destruyó su propia arrogancia, su certeza de que existían reglas para los demás. Lo único que hice fue dejar de protegerlos de las consecuencias. Una tarde, cuando terminé una sesión de terapia y salí a la luz del sol, mi terapeuta me llamó. Caminas como quien vuelve a confiar en sí misma, dijo. Sonreí. Sí, respondí. La casa permaneció vacía más tiempo del que esperaba. Pensé que habría ruido, abogados, acusaciones, escenas públicas. En cambio, hubo un extraño silencio que se apoderó de todo, como el polvo después de que se derrumba un edificio. Mis padres desaparecieron de sus antiguas rutinas. El club de almuerzo canceló su membresía. La Marina reasignó Elamar. Los amigos dejaron de llamar, sin estar seguros de qué versión de la historia debían creer. Ese silencio me dijo más que cualquier argumento. Me concentré en mi recuperación. No solo física, sino interna, esa que no se refleja en las exploraciones ni en los historiales clínicos. Regresé al trabajo, siguiendo gradualmente el protocolo y recuperando la confianza de la manera correcta. Mi comandante no hizo preguntas. No hacía falta. Observó cómo me movía, cómo me comportaba y asintió una vez. «Estás bien», dijo. «Estás lúcido». Era. Una noche, mi hermano y yo cerramos la tienda juntos. El lugar olía a aceite, metal y pintura fresca. Él mismo había repintado las paredes y colgado una por una las herramientas que había reemplazado. Ahora había orgullo en sus movimientos, una ligereza que nunca había visto antes. «Pasaron por aquí», dijo con naturalidad, limpiándose las manos con un trapo. Me quedé helado. Mamá y papá, respondió. No entraron, solo se quedaron parados al otro lado de la calle por un rato. Lo imagine al instant. La postura rígida de mi padre, las manos de mi madre tan apretadas. El edificio que nunca había notado antes porque no encajaba con su definición de éxito. ¿Qué querían?, pregunté. Se encogió de hombros y no preguntó. Cerramos con llave y salimos. El cielo estaba teñido de naranja y morado, el aire era nítido y limpio. Les dije que este lugar no era de ellos, añadió después de un momento. Les dije que debían irse. Lo miré. No tenías por qué hacer eso. Sí, dijo suavemente. Lo hice. Una semana después, recibí una notificación formal de mi abogado. Los cargos avanzaban. Se habían establecido plazos. Nada sensacionalista, solo la maquinaria de la rendición de cuentas trabajando paciente e incansablemente. Mi madre lo intentó una última vez. Ella envió una carta, páginas escritas a mano. Lo leí lentamente una vez y luego otra vez. Ella escribió sobre lo difíciles que habían sido las cosas, sobre cómo había hecho lo mejor que pudo, sobre cómo las familias cometen errores. Ella escribió sobre el perdón como si fuera algo debido, algo transaccional. Al final escribió: «Espero que algún día entiendas por qué hicimos lo que hicimos». Doblé la carta y la volví a colocar en el sobre. Lo entendí perfectamente. Habían elegido la comodidad antes que la compasión, la imagen antes que la integridad, un barco antes que la capacidad de su hija para caminar. La comprensión no requirió reconciliación. Esa noche, me paré en mi balcón y estiré mi pierna, sintiendo la sólida fuerza de esta debajo de mí. Pensé en la versión de mí mismo que alguna vez creyó que el amor era algo que se ganaba siendo fácil y sin pedir demasiado. Esa creencia había desaparecido. En su lugar había algo más estable, más tranquilo, respeto por uno mismo. La reunión final tuvo lugar un martes. Mis padres llegaron por separado esta vez. No hay unidad, no hay rendimiento, solo dos personas cargando con el peso de sus propias decisiones. Mi padre no me miró cuando entré en la habitación. Mi madre lo hizo y luego miró hacia otro lado. El abogado revisó los términos, los resultados, las consecuencias. No me quedó ningún drama. Cuando terminó, mi padre finalmente habló. No tenías por qué arruinarnos, dijo con voz pausada. Lo miré a los ojos con serenidad y serenidad. No te arruin, respondí. Dejé de salvarte. Se estremeció como si lo hubieran golpeado. Afuera, el aire era fresco. El otoño se había acentuado mientras yo no prestaba atención. Las hojas crujían bajo mis pies mientras caminaba hacia mi coche. Cada paso seguro, ininterrumpido. Pensé en la noche en que estuve sentada sangrando a través de una gasa con el teléfono apretado contra mi oído, mientras me decían que no era un buen momento. Pensé en los $800 que tenía mi hermano. Y supe, sin lugar a dudas, que había llegado lo suficientemente lejos.
No esperaba que el cierre fuera algo tan común. No hubo un enfrentamiento final bajo la lluvia, ninguna disculpa dramática, ningún momento en el que de repente todos se entendieron y se abrazaron. La vida no funcionaba de esa manera, especialmente después del tipo de decisiones que habían tomado mis padres. Lo que había en cambio era distancia. Pasaron las semanas, luego los meses. Mis padres dejaron de llamarme por completo. Mi hermana desapareció en la órbita más pequeña en la que había aterrizado en su presencia en línea. Un optimismo tranquilo y cuidadosamente seleccionado reemplazó la antigua confianza. Me enteré de ello solo a través de actualizaciones de segunda mano que llegaban sin emoción, como los informes meteorológicos. No pedí más. Mi mundo se había reducido en un buen sentido. Las mañanas volvían a empezar temprano. Botas puestas, uniforme planchado. El peso familiar de la responsabilidad recayó sobre mis hombros, no como una carga, sino como algo ganado. Corrí por primera vez 6 meses después de la cirugía en una mañana fresca cuando la base todavía estaba tranquila. Mi paso fue cuidadoso al principio, luego más largo y suave. Mi pierna se mantuvo fuerte y confiable. Disminuí la velocidad hasta caminar y me reí a carcajadas. El sonido me sorprendió tanto como a cualquiera que lo hubiera escuchado. Esa risa pertenecía a alguien nuevo. Mi hermano prosperó de maneras que siempre supe que podría lograr si alguien se apartara de su camino. La tienda se expandió. Contrató a 2 aprendices. Dejó de disculparse por ocupar espacio. Una noche comimos comida para llevar en cajas volcadas. Él me miró y meneó la cabeza. «Sabes», él dijo, «todavía no puedo creer que hayas hecho todo eso». «No lo hice solo», respondí. Él sonrió. «No, pero lo terminaste». Eso importaba más de lo que él sabía. Pensé a menudo en la palabra familia, en lo fácil que se usa y en lo poco que se examina. De pequeña, creía que la familia significaba resistencia. Lealtad a toda costa. El silencio es prueba de amor. Ahora lo sé mejor. La familia es la que aparece cuando hay sangre en el suelo. ¿Quién no se pregunta si es conveniente? ¿Quién no convierte su dolor en una lección? Mis padres habían preferido un barco a mi pierna. La imagen a la integridad. La comodidad a la compasión. No solo se negaron a darme dinero. Se negaron a verme. Y al hacerlo, me dieron una claridad inesperada. No me volví cruel. No me volví vengativo. Me volví preciso. Utilicé el mismo sistema en el que ellos habían confiado para protegerse. Seguí las reglas que ellos habían ignorado. Dejé que las consecuencias hicieran lo que los argumentos nunca pudieron. Algunos dirán que fui demasiado lejos. Tal vez tengan razón desde la perspectiva de aquellos a quienes nunca les dijeron que su sufrimiento era un inconveniente. De aquellos que nunca han tenido que elegir entre la dignidad y la supervivencia. Pero esto es lo que sé. Puedo caminar sin dolor. Puedo dormir sin resentimiento. Y puedo mirarme al espejo sin preguntarme por qué no fui suficiente. Eso no es venganza. Eso es libertad. Si estás escuchando esto y algo en ello se conmovió, si alguna vez fuiste la persona confiable, la tranquila, a quien le dijeron que soportara porque siempre podía, quiero que sepas esto. No eres débil por necesitar ayuda y no estás equivocado por detener el ciclo. Me encantaría escuchar tu opinión. ¿Crees que fui demasiado lejos o solo lo suficiente? Deja un comentario a continuación y dime desde dónde estás escuchando. Compartimos historias como esta todos los días. Historias sobre justicia, segundas oportunidades y lo que sucede cuando los subestimados dejan de jugar según reglas que nunca fueron pensadas para protegerlos. Suscríbete si quieres seguir recorriendo este camino con nosotros. No estás solo.